Bueno, buenos días a todos y a todas. Retomamos los diálogos. Ahora, como sabéis, me acompañan en la mesa Cristina Guirao y Alfón Martinel, que yo creo que son de sobra conocidos por todos los que estamos aquí, pero bueno, voy a presentarlos brevemente. Cristina Guirao Mirón es licenciada en Filosofía Pura por la Universidad de Murcia y está especializada sobre todo en temas de sociología y todo lo relacionado con la mujer y los temas de género y la cultura. De 2007 a 2012 trabajó en el equipo de investigación sobre temas de género en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, abordando el problema de la conciliación de la vida familiar y laboral, y desde 2005 trabaja en líneas de investigación relacionadas con la sociología del arte y la cultura de género, y es profesora en varios másteres universitarios de género e igualdad, de sociología aplicada, directora del máster propio en gestión cultural también de la Universidad de Murcia, donde ha ocupado varios cargos de gestión universitaria, que bueno, muchísimo. Yo creo que es como Antonio Ariño, que ha pasado un poco por casi todos los escalafones de la gestión universitaria. Es actualmente secretaria general de la Asociación Clásicas y Modernas por la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Cultura, que tiene un importante observatorio que emite informes sobre la potencialidad de poder visibilizar el trabajo de las mujeres en el tema de la cultura, y del que luego nos hablará. Y Alfón Martinel, que bueno, tengo hojas y hojas del currículum de Alfón, al que todos hemos leído, porque quizás por lo que más lo conocemos es porque ha sido formador de muchos de los que estamos aquí, todo el perfil de formación en gestión cultural, y todos creo que hemos leído sus libros y sus publicaciones. Actualmente está jubilado por la Universidad de Girona y es colaborador de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, donde dirige el grupo de trabajo sobre cultura y desarrollo. Es codirector también de la Cátedra Pau Casal de Música y Defensa de la Paz y los Derechos Humanos, director honorífico de la Cátedra UNESCO, Políticos Culturales y Cooperación, y miembro de la Junta Directiva del Cercle de Cultura de Barcelona. Ha ocupado distintos cargos de responsabilidad política, tanto en el ámbito municipal como en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde desarrolló, le encargaron el diseño de la política exterior de cultura, la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas durante 4 años. Fue también presidente y director de Interarts, que ahora toma el relevo Gemma. En fin, yo creo que es una persona que es de todos conocida, toda la labor que ha hecho en torno a la cooperación y la cultura. Les voy a dar paso para que expongan brevemente algunas líneas de fuerza con las que podamos luego debatir, y les voy a pedir eso, que se acoten a esos 10 minutos, porque yo creo que la potencia de este encuentro es que no hay público, sino que somos todos parte del proceso de pensamiento, ahí tenemos la suerte, ¿no?, de tener un montón de mentes creativas y elegidas aquí para poder interaccionar, y que creo que eso es lo que puede ser más fructífero del debate, el que nos hayamos podido encontrar en este día para poder reflexionar sobre la cultura. Así que le doy paso a Cristina, cuando quiera. Bueno, gracias Isabel y gracias a todos. Gracias Antonio Javier por invitarme de nuevo aquí a la universidad y por proponerme para estar en el Consejo Asesor de la revista, que efectivamente, como has dicho, ha ido progresivamente cogiendo más cuotas de mujeres, y me parece que ese factor es importante y es interesante. Cuando Antonio Javier me pidió, y Salvador, que pusiese un título, la verdad es que no lo encontré, y entonces dijeron, bueno, pues cultura con perspectiva de género. Y dije, pues venga, sí, maravilloso. A estas alturas tengo más claro lo que es la perspectiva que lo que es el género, pero voy a intentar desde ahí defender esta ponencia. A ver, lo que he pensado hacer un poco es hablar de lo que creo que pueden ser grandes bloqueadores en las carreras profesionales de las mujeres, y que esos grandes bloqueadores no están actuando ahora, sino que tienen un sesgo histórico importante. Y entender, bueno, sí voy a hablar del género como esa relación entre, o sea, como una categoría histórica que nos permite visibilizar la relación entre hombres y mujeres y dónde está la desigualdad estructural en esa relación. Y desde esa situación quería empezar. Bueno, y empezar también con un texto que escribí aquí hace tiempo, que hablaba de un poema de Mayakovsky, que también me gusta mucho. Dice Mayakovsky, bueno, ¿cómo hacer versos? Se pregunta cómo hacer versos, y entonces dice, pues voy a enumerar todo lo que se necesita para hacer versos. Además de la inspiración, el lenguaje y tal, necesitamos papel, lápiz, bolígrafo, la bicicleta para ver al editor, el paraguas por si llueve,
y tener un punto de vista sobre un tema social y plantearlo de una manera distinta. Bueno, en esa enumeración que hace Mayakovsky de cómo hacer besos me parece interesantísima porque no solo cita elementos primarios, que es el lenguaje, sino también elementos materiales como la bicicleta, el bolígrafo, el ir a ver al editor y un punto de vista social importante. Bueno, quería hablar de lo importante que es pensar que no hay productores al margen de las condiciones de producción de la sociedad, que el mito romántico del genio que vive solo en una guardilla y que se inspira con una musa mujer que suele tener ese mito que al final lo que hace es privatizar las individualidades de la producción cultural. Creo que está muy alejado de la realidad y está muy alejado de la realidad también hoy desde que existen las industrias culturales y desde que sabemos todos que el proceso de creación necesita un trabajo colaborativo, que el modo en como una diversidad de personas puede participar en la creación de un bien cultural exige a ese grupo de personas que colaboren, que trabajen, que no solo se trata de un genio, creadores, que además hay unas condiciones de producción, que además hay todo un campo artístico o cultural detrás formado por una serie de agentes, instituciones y tal, que son los que posibilitan que el bien cultural se lleve a cabo. Y sitúo esto porque ahora quiero situar a la mujer en ese contexto del campo cultural y del campo artístico, y como la mujer, cuando tiene que moverse por ese mundo, pues lo tiene un poquito más difícil y hay grandes bloqueadores que le frenan las carreras profesionales. Y voy a citar tres que creo importantes y que siguen estando vigentes, aunque de otra manera, y que han sido tradicionalmente los que el pensamiento feminista, cuando trata de las mujeres artistas, ha puesto a sacar relieve. Uno es el genio creador, la idea de genio que ha privatizado toda la historia del arte y que ha expulsado a las mujeres completamente de la historia del arte y de los manuales. Otra es la división tradicional de espacios, el espacio productivo y el espacio privado de los cuidados. Y finalmente la propia lógica que tiene el campo artístico y su funcionamiento, ¿no? La del genio me parece que está muy clara porque cuestionar la historia del arte que anda privatizada en torno a estas individualidades y la dificultad que tiene la mujer para visibilizar sus bienes y la dificultad que sobre todo tiene y ha tenido históricamente para representar ese rol de la masculinidad bohemio, mujeriego, sin cargas familiares, como dirían las encuestas, que decir que no tiene familia, no tiene que cuidar a nadie. Pues ese rol del genio creador tan androcéntrico, la mujer ha tenido muy difícil interpretarlo a lo largo de la historia y por supuesto pues ha sido un gran bloqueador. Y luego cuestionar estos mitos y estos relatos culturales que de alguna manera giran en torno al genio hombre y a la musa inspiradora del hombre, pues en el fondo también es cuestionar el modelo de desigualdad de género que estábamos hablando, de ese género como una relación dialéctica entre dos que lleva detrás y que reproduce y legitima estas desigualdades de un año a otro, de una época a otra. Bueno, el tema de la división de espacios es casi más contemporáneo, más complejo, porque realmente en esto ha reparado muchísimo el pensamiento feminista y hay un artículo maravilloso de Griselda Pollock que a mí me gusta mucho citar, porque ella en ese artículo habla de... estudia toda la pintura impresionista y habla justamente de la modernidad y de los espacios de la feminidad. Entonces, a través de dos pintoras como Berta Morisot y Mary Cassatt, estudia los temas que ellas pintan y cómo se diferencian completamente de los temas que pintan sus compañeros como Manet y todos los impresionistas de la época. Pues efectivamente los cuadros de Berta Morisot y de Mary Cassatt, casi todo lo que vemos son espacios de los cuidados, casas, comedores, niños paseando, paseos en barcas, jardines, y lo que podemos ver en Manet y todos los impresionistas pues son la ópera, grandes verbenas, desayuno en la hierba, mujeres desnudas, grandes prostíbulos, etcétera, etcétera. La diferencia entre el espacio privado y el espacio público que formará a las mujeres y construirá su experiencia cultural, la que ellas van a reproducir también, pues va a ser muy importante en esto. Sabemos que el espacio privado es el de los cuidados y de las tareas domésticas y el espacio público es el espacio del trabajo asalariado y del progreso social. Cómo la división de espacios a lo largo de la historia va a bloquear el desarrollo cultural de las mujeres también está muy claro, porque a pesar de Virginia Woolf,
una habitación propia no es suficiente, de verdad que no. Siento decirlo, pero no es suficiente. Hay que salir al espacio público, hay que insertarse en el campo artístico, hay que abandonar el confinamiento, la mística de la feminidad, hay que moverse entre eso que, bueno, pues también Hannah Arendt o Habermas o todos los que han tratado el espacio público en términos políticos llaman el lugar donde sucede la racionalidad, el aparecer la ciudadanía, y en el campo artístico o en el campo cultural es el lugar de la profesionalización. Entonces hay que aparecer ahí, hay que pelear con los agentes, hay que estar en el mundo, y estar en el mundo pues obliga a transformar desde luego el capital cultural en capital social y profesional, y ahí es donde tenemos el problema, y sigue existiendo mucho problema. En un estudio que hicimos en la Facultad de Bellas Artes, que es en la que doy clase de arte y sociedad contemporánea, pues bueno, el 70% de las son alumnas, el 70% en la Facultad de Bellas Artes son mujeres. Ha ido progresivamente, vimos desde el 2019 hasta el 22, del 60 casi al 70. Pero luego, en los contratos de trabajo que estuvimos buscando datos que se firman y tal, pues la cifra baja hasta el 60, ¿no? 60 hombres, Yo estoy mirando la cifra, pero no me quiero equivocar. 60% hombres, contratos de trabajo, ilustradores, ¿no? ¿Qué problemas siguen teniendo las mujeres para transformar su capital, pues, educativo y cultural y artístico en capital profesional? Pues sigue existiendo el rol de la maternidad, el rol de los cuidados, el problema de la conciliación, una mayor precariedad, que además, como suele ser la mujer el segundo sueldo de la familia, la precariedad suele ser mayor. En el caso del mundo del arte, la precariedad es aún mayor. La importancia de acciones positivas que ayuden al progreso de las mujeres en la cultura me parece muy importante cuando tomamos conciencia de esta desigualdad estructural y de la mochila que lleva la mujer y de los problemas que tiene para conciliar. Conclusiones. Pues creo que sigue funcionando el rol de la masculinidad en la cultura y la experiencia del hombre prima. Creo que aún así este tema de los dos espacios está también transformado en la sociedad contemporánea, y que la mujer sigue teniendo muchos problemas para profesionalmente desarrollar su carrera. Creo que hay grandes grupos legitimadores todavía de la cultura que funcionan a lo mejor no de una forma consciente, pero sí en instituciones y en museos, que se tienen que abrir a la experiencia de las mujeres y a otra forma de entender los valores culturales que hasta ahora han primado, ¿no? Y bueno, y creo que, en fin, que como decía antes Gemma, el mundo es complejo, no se trata solo de colonizar los museos, es un tema educativo y es un tema de fondo que lleva y sigue llevando muchísimo tiempo, y bueno, y en eso debe andar la perspectiva de género, que era de lo que quería hablar. Muchas gracias. Sí. Bueno, bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por podernos reencontrar en Cádiz y con tantos amigos, pero sobre todo con tantas complicidades acumuladas, 25 años de complicidades y de compromiso con un tema que es defender las políticas culturales democráticas y los derechos de los ciudadanos. Me han pedido 10 minutos, esto es un ejercicio de síntesis, en un tema tan amplio. En primer lugar, los que llevamos décadas trabajando en desarrollo y cultura defendemos la Agenda 2030 como una hoja de ruta importante, imprescindible, y como una conquista de la comunidad internacional en agrupar en un mismo acuerdo temas tan importantes como la lucha a la pobreza, la igualdad de género, la salud de los océanos, a pesar que no hay un objetivo de cultura. A pesar que en aquel momento no hubo porque fue, diríamos, censurado. En 2015 censurado por no poder tema de cultura. Luego hablaré después. Sí. Pero a pesar de esto, las políticas culturales se han creído la Agenda 2030 y han actuado. Y sí que han actuado diciendo,
pues aquí estamos con 2 o 3 planteamientos. La cultura, diríamos, está en todos los ODS, o afirmando, y yo lo he mantenido, la Agenda 2030 no podrá alcanzar todos sus objetivos y sus metas sin la cultura. Sin la cultura. Y entonces hemos hecho grandes esfuerzos para incorporar aquí. Esto ha obligado a un cambio de mentalidad bastante profunda en los gestores culturales y en las políticas culturales. Lo que nos decía ella, nunca habíamos analizado las políticas culturales desde una perspectiva de género. Estos que somos tan progres, tan artistas, tan creativos, llevábamos años abandonando la mitad de nuestra población, y éramos todos universitarios, académicos, artistas, creadores y grandes triunfadores del sistema, del Star System. Entonces nos ha obligado también a mirar a la pobreza, a mirar a las culturas desfavorecidas, a mirar el clima, a mirar la emergencia climática, a mirar que el paisaje natural, yo que vengo de una región con muchas dificultades de agua, de sequedad y toda serie de cosas, el paisaje natural también forma parte de nuestro paisaje cultural. Nos ha obligado a cambiar. Pero lo más importante que nos ha obligado en este debate es que hemos entendido que la cultura no es un ámbito de los sectores culturales clásicos, sino que la cultura es un subsistema social, es un ecosistema propio con otros ecosistemas. Y el ecosistema cultural se relaciona con el ecosistema natural, con el ecosistema de la alimentación, de las ciudades sostenibles, de los océanos que están al lado y que forman parte de nuestra cultura. Esta visión intrasistémica que nos obliga a la ecología y la sostenibilidad nos ha calado, no en todo, pero en una parte de las políticas culturales. Ha calado, yo creo que con bastante éxito. Y esto ha provocado una reacción del sector cultural en lo que yo le llamo una reacción entendiendo la parte de sostenibilidad medioambientalista de la cultura. Es decir, reducción de consumos energéticos, presión por la huella de carbono, menos residuos, y aquí ha habido museos, bibliotecas, todo el mundo se ha reaccionado en la Agenda 2030 y ha creado guías, festivales limpios, cultura limpia en ese sentido, y esto ha habido un progreso importantísimo, que en este momento se está planteando también en que la futura arquitectura cultural tiene que ser bajo principios sostenibles y que me parece que ha sido interesante. Y esto es un progreso. Lo que no hemos sabido avanzar es qué entendemos por sostenibilidad cultural desde los referentes de cultura. Porque, claro, lo que hemos aprendido de la ecología y los medioambientalistas tiende a un cierto conservadurismo. Conservar la natura, la herencia natural que sea, ¿no? Pero la cultura no tiene esta dinámica. Es decir, la cultura no solamente quiere mantener la herencia recibida, la herencia que nos ha recibido, sino la cultura tiene otro efecto. Porque en cultura y sostenibilidad entendemos que cada generación tiene derecho a procesar la cultura, a actualizarla, a expresarse, a modificarse y a plantear nuevos retos. No solamente tiene la obligación de mantener lo que ha recibido, la memoria, la historia, esto sí, que la cultura lo ha hecho bastante bien, y lo que nos obliga a la sostenibilidad, que no es un panorama, es que hemos de satisfacer nuestras necesidades culturales del presente sin perjudicar la satisfacción de las necesidades culturales de las futuras generaciones. Nos ha obligado
a plantear futuros, a construir futuros, aspecto que no era habitual. La cultura, yo siempre le decía a mis alumnos, mira al pasado, a veces no vive en intensidad su contemporaneidad, porque a veces no acepta su contemporaneidad, la cultura, y muy pocas veces mira al futuro. Y eso nos obliga, y esto nos ha obligado a este concepto de evitar deudas generacionales, justicia intergeneracional, ética intergeneracional en cultura, que es un tema interesante y que lo tendremos que trabajar con más profundidad, pero lo dejo aquí planteado. Y segundo, lo que nos ha obligado también es a entender que el propio proceso cultural y la propia vida cultural altera la vida cultural recibida, la altera. Y aquí viene en función del arte, de la creatividad, y que provoca alteraciones porque siempre hay una parte de la cultura que está en la frontera y que no se conforma solamente de mirar al pasado y de mantener el pasado. Las sociedades culturales que solamente miran al pasado ya sabemos lo que son. Ya sabemos también hasta las sociedades culturales o grupos ideológicos culturales que quieren remitir a esto. El pasado es nuestra cultura del presente, sin aceptar que la generación presente tiene derecho a contribuir a la vida cultural, alterando esta realidad. Eso sí creo que es un concepto importante. Este concepto de qué entendemos por sostenibilidad de la cultura es un campo de trabajo importante y que estamos intentando plantear. Fíjense bien, la realidad actual en la sostenibilidad desde estos principios, nuestro sistema cultural o una parte del sistema cultural se dedica, su centralidad es en mantener una institucionalidad y una oferta cultural. Una parte de su sistema. Una institucionalidad heredada del Estado-Nación, lo que se veamos, y una oferta cultural. Oferta cultural que sabemos que llega a una parte de la población, no digo ni pequeña ni grande, pero que hay una gran parte de la población que no la recibe. Claro, hemos de evolucionar a un sistema cultural mucho más amplio, que no solamente sea esto. No solamente sea un sistema cultural, entendiendo, como decía Gemma, que el sistema cultural interactúa, pero de forma muy intensa, con la educación, con la sanidad, con la ciudad, con el espacio público, con toda serie de elementos. Está este sistema que interactúa, este ecosistema, y que se va modificando según cómo se va modificando. Si se modifica el ecosistema ciudad, modifica al sistema cultural, el sistema cultural se adapta a ese sentido. Y yo creo que esto es lo más importante, evolucionar a un sistema cultural centrado en el ciudadano, en la persona. Y esto es el enfoque en derechos. El enfoque en derechos. Es decir, no solamente acceder a la cultura, políticas de acceso a la cultura, ni políticas de democratización de la cultura que hemos usado hasta ahora, sino una política en que los ciudadanos tengan derechos. Y esto no sabemos cómo hacerlo. Y hemos de buscar fórmulas, ¿no? Buscar fórmulas. No sé qué fórmulas. Yo he hablado últimamente con nuestros compañeros aquí, y ya termino, de que me he puesto a hacer hipótesis de cómo podíamos estructurar servicios culturales mínimos para los pueblos. Una hipótesis de trabajo. Otra hipótesis de trabajo será, si hablábamos con Joan ahora, si el bono cultural extensible puede ser una fórmula para los jóvenes o para los no jóvenes, ¿no? Y así empezaríamos a probar, a intentar experimentar formas para aplicar derechos que lleguen a todos los ciudadanos, o al menos a todos los ciudadanos que quieren participar en la vida cultural. Porque también en derechos se acepta que el ciudadano decida no participar en la vida cultural. No, es decir, se acepta esto. Y para terminar, dos cosas, hojas de ruta. ¿Qué me parece? Primero, me parece que del 24 al 30 quedan 6 años o 5 años y medio. Hay una etapa muy buena para seguir profundizando en la Agenda 2030. En la Agenda 2030 esto. Dentro de la Agenda 2030 me parece muy importante, un vacío enorme, es que la cultura está aportando mucho
a los objetivos de desarrollo sostenible, pero no sale su aporte en los informes voluntarios de progreso de los estados. Y se tiene que fomentar, hasta diríamos, informes voluntarios a nivel de ciudad o de comunidad autónoma. Se ha de estar en los informes voluntarios que presenta España, que la cultura no está, como si todo lo que estamos haciendo aquí en cultura, el sector cultural, en pro de los ODS, la cultura no existe. Y entonces aquí tendríamos una responsabilidad. Segundo, el objetivo, lo que se llama objetivo cultura. En septiembre se reúne la cumbre del futuro en Naciones Unidas, que será quien preparará toda la estrategia post-2030, ¿no? En el draft de la cumbre del futuro no sale cultura, nada. Por tanto, aquí tenemos que haber una movilización del sector cultural a nivel local, nacional e internacional para que la cumbre del futuro que Naciones Unidas plantea, la cultura esté en los informes. Y lo otro que también decía Gemma, el gobierno español se ha comprometido que en el 25 haga una cumbre de Mondiacult, de políticas culturales, no es una cumbre de cultura, de políticas culturales en Barcelona. Entonces yo creo que hemos de aprovechar esta ocasión. No tanto porque la cumbre en sí será una reunión de estados, sino para crear una conciencia de sociedad civil cultural, como ya hubo en 2015 a nivel global, sociedad civil cultural a nivel de país, de querer aportar cuanto sea posible a esta cumbre desde la sociedad civil y desde la academia y desde los grupos artísticos, etcétera, cuál es la percepción que tenemos. Y puede ser una pequeña ocasión para ponernos al día, para reformularnos, para reconstruir cierto tejido social que algunas ideologías están intentando destruir y, sobre todo, intentar crear alianzas, que es lo que la Agenda 2030 defiende, grandes alianzas en unos fines globales. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta ya en el público. Lanzo yo la primera. La lanzo. Quería preguntaros cómo veis vosotros, por eso que ha comentado un poco Alfons, de que las políticas culturales atienden sobre todo a mantener una institucionalidad y una oferta cultural. ¿Cómo creéis que tendrían las universidades desde las áreas de cultura y de los vicerrectorados de cultura contribuir a tratar a tratar esos temas periféricos que realmente lleváis, como es los temas de género, los temas de la lucha contra la pobreza, que parece un tema que no es central en los discursos habituales? ¿Cómo creéis que desde las universidades o de las áreas de cultura se podría potenciar para, digamos, dar ese salto de no solamente estar centrados en ofrecer una oferta cultural o en mostrar la cultura universitaria, sino realmente pues hacer reales esos derechos culturales que estamos viendo, que son los necesarios y que ya se está viendo en algunas políticas culturales que se llevan a cabo por las instituciones, pero que yo creo que en la universidad queda todavía mucho camino por recorrer en ese sentido, ¿no? Bueno, en género y en temas de igualdad está muy claro la programación, pedir programaciones con perspectiva de género que cumplan el 60-40 de la Ley de Igualdad, y eso se está haciendo, yo creo que se está haciendo. Programaciones culturales y tal, luego cada universidad ahora con las unidades de igualdad se preocupan también de que esto a nivel de universidad se cumpla. Otra cosa es que se cumpla a nivel privado, en fundaciones y tal. Pero el otro día leía, por ejemplo, datos de mujeres en la música sinfónica. Oye, pues que el 1% son mujeres directoras que puedan estrenar obras suyas. Ahí hay espacios todavía donde la paridad desde luego no llega ni al 60-40 ni a nada. Pero bueno, desde la universidad pienso que sí. Que se está atendiendo. Que ese objetivo está, sí. Se está trabajando esa y se periferia. Está atendiendo, sí. Como agente cultural depende de las universidades, Hay universidad como Cádiz, o como Valencia, que ha tenido una tradición, y hay otras universidades que han abandonado todo su rol
de agente cultural, y a veces han perdido su posibilidad, ¿no? La otra función que tendría la universidad, otro rol que podría tener en relación a ese tema, es que desde la universidad hubiera estímulo para los investigadores y los docentes que quieren trabajar en estos temas, ¿no? Pero ya sabemos que los que hemos dirigido programas de investigación y de doctorados en políticas culturales y esto, generalmente nos dejaban al margen ante otras prioridades, ¿no? Pero el rol de la universidad como agente cultural se ha hablado mucho y en algunos lugares se han hecho estudios y cosas, pero la universidad tiene que cambiar de mentalidad. Tiene que cambiar de mentalidad. Y esta mentalidad no es cuando hoy en día hay equipos rectorales que... Hay universidades que no tienen ningún departamento de cultura interna. Algunas universidades españolas, no sé exactamente cuántas. Pero tanto sería imprescindible implicar a las universidades. Pero las universidades son instituciones, pero también son personas, ¿no? Y entonces tienes que estimular grupos de investigación y grupos de difusión de estos temas, que la universidad tendría un papel extraordinario, ¿no? Pero los que hemos estado en la universidad sabemos que cuando te metes en según qué berenjenales, las dificultades son enormes, porque nadie te ayuda en nada, en ese sentido. He estado dirigiendo una cátedra UNESCO de políticas culturales en Girona, y en ningún momento nadie me ha facilitado que me dedicara a esto, ni mucho menos, casi lo hacíamos porque queríamos en ello, ¿no? Y yo digo que el compromiso de las universidades con la cultura es un tema que requeriría un nuevo debate. En esta actualización de los debates, sería interesante tenerlo en cuenta, porque la han abandonado para ir a posiciones más tecnócratas, más prácticas, ¿no? Como, Sí, ¿no? Antonio, creo que esta tarde tendremos ocasión de hablar de ese tema, ¿no? Sí, y además, bueno, yo creo que también la LOSU va a ayudar, espero, por lo menos en el preámbulo, sienta las bases de que la extensión universitaria sea extendida a toda la universidad y no solamente circunscrita al área de cultura, y se conciba como pues un agente de cambio en la sociedad y realmente interactúe con eso y no se quede solamente en el tema de la oferta cultural. Antonio, yo creo que quiere intervenir. Sí. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Creo que ha aportado nuevos elementos de reflexión a este debate que estamos teniendo, muy importantes: el género, la sostenibilidad. Yo ahora quería con Alfons ver si era posible profundizar un poquito más en la cuestión de la sostenibilidad cultural. Me explico. Al hablar de la relación un poco entre pasado, presente, futuro, has hablado de la cultura como una dimensión conservadora, ¿no? Yo creo que en el ámbito de lo que podríamos llamar los movimientos ecologistas que hunden sus raíces en el 19, ellos trataron de hacer una diferenciación muy clara entre conservacionismo y conservadurismo. Y yo creo que no sé lo que tú piensas, pero me parece que esta definición o esta diferenciación es fundamental, porque ellos no quieren restaurar el pasado, sino lo que quieren es que el presente y el futuro conserve una serie de elementos que son esenciales para la vida, ¿no? Veo que de alguna manera asientes, pero es importante si puedes incidir un poquito en eso. Y la otra cuestión es, cuando tú hablas de sostenibilidad cultural, ¿en qué estamos pensando? ¿Estamos pensando en la sostenibilidad de lo que llamamos sector cultural, que sería una cuestión, y ahí entraríamos desde por qué construir grandes y carísimos equipamientos, y en Valencia lo sabemos muy bien, ¿verdad?, a otra cosa es la sostenibilidad de la cultura como sistema de significados,
que realmente, en tanto que intangible y en tanto que de sistema de símbolos, no tiene una materialidad imprescindible, ¿no? Por tanto, en la cultura cabría diferenciar muy bien de qué es sostenibilidad. Bueno, era esto, a ver si tienes un comentario sobre ello. Sí, totalmente de acuerdo. Yo lo que he dicho que hemos de definir lo que es sostenibilidad cultural. Y yo creo que no lo tenemos, ¿eh? No tenemos este conocimiento. Tú has hecho unas aportaciones muy adecuadas. Es decir, cuando hablamos de la cultura ha de conservar el pasado, la herencia recibida, etcétera. Esto es fundamental, ¿no? Claro que sí. Pero no nos hemos de basar solamente en esto, ¿no? Y entonces esta idea de cómo conservamos todo lo inmaterial de la cultura, todo lo intangible de la cultura, es un elemento que tendremos que pensarlo. Algunas veces, a veces las obras de arte mantienen un cierto intangible dentro de su contenido, ¿no? De su contenido, es un intangible que está allí. Y yo creo que eso sí, pero tenemos que hacer nuestra referencia, porque si no solamente nos ceñimos al concepto de sostenibilidad que ha dicho los ecologistas, para decir de una manera, ecologistas, o las ciencias naturales, en un acuerdo del famoso informe de Brundtland, que me parece interesante, de 2 años. Pero nosotros no hemos construido nuestro referente, es decir, nosotros nos situamos con este concepto de sostenibilidad, yo le llamo medioambientalista, no es despectivo, pero nosotros creemos en otras dimensiones. Y aquí hemos de trabajarlo, no tenemos reflexión, no tenemos... Pero lo más importante es plantear este problema, porque si solamente miramos a este modelo de sostenibilidad, nos quedaremos en las hojas del rabo. Es decir, hemos de profundizar. Yo no sé más, y yo digo mis intuiciones, pero sí que es bueno esta reflexión y publicaciones sobre esto para situarlo, porque la cultura requiere de este referente para situarse en el contexto de la Agenda 2030. Este es mi diagnóstico. Ahora, lo que has dicho, y bueno, y quizás tenemos que montar seminarios para profundizar en esto, escribir y todo, porque tiene muchas dimensiones, la sostenibilidad cultural, muchas dimensiones. Gemma. Sí, Gemma. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que, remitiendo a lo que hablábamos antes, creo que el concepto de diversidad y la revisión de esta Convención de la Diversidad nos puede aportar también alguna referencia, porque lo que es muy evidente es que nos hemos puesto de acuerdo que es tan necesaria la diversidad biológica como la diversidad cultural. Entonces, por ahí creo que podemos tirar mucho en esta definición que dices, de lo que significaría sostenibilidad cultural. Fue la reacción, Es decir, fíjate, informe Brundtland 88, el mismo 88 UNESCO crea el Diseño Mundial de la Diversidad Cultural y luego nuestra diversidad creativa, y lo que dijo en aquel momento es que igual que la diversidad natural hemos de conservar la diversidad cultural como patrimonio de la humanidad. Esos son los antecedentes, ¿no? Pero ahora, en el debate ahora de la sostenibilidad, hemos de profundizar un poco más. Y la cultura tiene que tener un discurso más sólido de esto. Esto es mi percepción. Y desde la modestia, cada uno, pues aportando, pero aquí tenemos que jugar e ir pensando estas dimensiones, las tangibles y las intangibles, ¿no? Lo que son tan importantes en el mundo de la cultura, ¿no? Y saber explicar los intangibles de la cultura en un momento, saber aportar datos de lo intangible, es importantísimo, porque claro, tú no puedes ir a un informe de progreso solamente explicando cuántos libros han vendido, cuánta gente ha ido a los museos, una serie de cosas, sino tienes que aportar qué ha pasado, qué transformaciones sociales, las nuevas prácticas culturales de los jóvenes. Hemos de llevar más elementos para aquí. Y aquí la cultura es este déficit que tienen las políticas culturales en clave de investigación. Investigación aplicada tiene déficit, y si podemos recomendar algo al ministro de Cultura, pues que invierta en estudios de estos que nos aporten más conocimiento. Joan. Joan.
No, sobre el tema este en las dos perspectivas, ¿no? Hay como... O sea, en estos momentos hay ciertas dificultades en ámbitos no estrictamente culturales, los cuales, ¿hasta qué punto? Y mi pregunta sería, ¿hasta qué punto, desde la perspectiva cultural, se podría ayudar o facilitar? Por ejemplo, en el ámbito de la perspectiva de género, todo el debate que hay sobre las dificultades para que las mujeres entren en las carreras científicas, ¿no? Todo el tema del STEAM, etcétera, ¿no? Entonces, allí hay unas claves de carácter cultural, histórico, etcétera, que, digamos, bloquean esos procesos, ¿no? No sé hasta qué punto podríamos pensar, ¿no? Digamos, en diálogos entre cultura y científicas y tecnólogos para facilitar algo que parece que tiene raíces profundas, porque por mucho que se trabaje, sobre todo si no se trabaja desde el principio, ¿no? Como decía Gemma, desde los momentos más iniciales, pues entonces esos sesgos se van manteniendo, ¿no? Y en el ámbito de la sostenibilidad estaría, yo creo, un gran tema que sería la relación cultura-ciencia, ¿no? O sea, una de las grandes dificultades que tenemos es que hay muchos retos de carácter científico que desde el punto de vista científico están muy, digamos, trabajados, pero que hay dificultades para que se socialicen culturalmente. Es decir, por ejemplo, ahora pues, se habla de ciencia postnormal o de ciencia ciudadana como una forma de intentar superar las dificultades que hay entre lo mucho que han avanzado las evidencias y lo poco que han avanzado las conductas, ¿no? Sociales, ¿no? Fijaos, por ejemplo, que una de las cosas que me ha sorprendido, pero que es bastante emblemática, es que después de esta crisis de los campesinos y los tractores, en Cataluña se ha pedido el cambio de la denominación de la consejería, que se llamaba de Medio Ambiente y Agricultura, y ahora se pide que solamente sea de Agricultura. ¿Y por qué? Los temas ambientales se consideran, digamos, los que están, digamos, perjudicando la visión tradicional de la cultura, ¿no? de la agricultura. Entonces yo diría, claro, la cultura, ¿qué tiene que ver con estos? Porque yo creo que hay un debate muy de fondo cada vez más en que el avance científico nos va dando, ¿no? Pistas sobre qué tendríamos que hacer, pero la dificultad de implementar medidas, ¿no? La dificultad de los gobiernos para implementar medidas es muy grande, ¿no? Entonces, ¿la cultura puede ayudar en esto? Bueno, yo creo que sí. El debate cultura y ciencia ha existido, pero fijaos que ahora intentamos hacer un debate en el ámbito de la sostenibilidad más de ciencia aplicada, de ciencia aplicada, no un debate retórico. Pero ayer, y lo tengo aquí, ayer recibí el último informe de la experta de Naciones Unidas en Derechos Culturales, que lo recibí ayer, el borrador, que trata derechos culturales y ciencia. El último, salió ayer, el borrador, aún no se ha presentado, el borrador. Y esto es interesante, es interesante esta aportación, esta reflexión, porque los aportes de la experta independiente en derechos culturales de Naciones Unidas, hay algunos que están muy bien, y que se tienen que leer con el lápiz y tomar nota, porque hay, como ella usa una metodología de mandar a expertos de todo el mundo unos cuestionarios que luego ellos los sintetizan, lo recogen, a veces, depende de quién conteste, a veces hay reflexiones muy sugerentes y muy innovadoras, sobre todo porque están contrastadas, ¿no? Y aquí creo que de ciencia, pues sí, sería esto, ¿no? Y en tema del género yo creo que no sé, déjame decir mi perspectiva, creo que lo que decía antes, todo el funcionamiento de las instituciones culturales nunca habían tenido esta perspectiva de género, nunca se había mirado si una programación de un teatro, yo fui 12 años director de cultura en un ayuntamiento, pues respetaba la igualdad, si en una programación de conciertos, esto no se había, el mundo de la cultura
no había tenido. Entonces yo creo, hasta digo como un mea culpa. Entonces es interesante, cuando se pone un objetivo aquí delante y se dice esto, pues ahora analizaremos esta realidad de esta manera. Es la mitad de la población que accede a la vida cultural y que considerábamos que ya tenían y que no acceden a la vida cultural por muchas razones y muchas variables, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que este es un tema importante y que no se había evidenciado como ahora. Y yo creo que cuando se evidencia un problema es cuando se tiene que intentar dar soluciones, y soluciones reales, y diríamos, y soluciones irreversibles para no ir atrás, ¿no? Después. Entonces yo creo que es interesante. Pero el tema de ciencia, de más conocimiento, más interacción con las otras ciencias, esto es el trabajo que pide la sostenibilidad, que no estemos aislados el sector de la cultura con otro, ¿no? Si trabajamos en mundo rural, cultura y agricultura y ganadería, medio ambiente, etcétera, casi a veces son los mismos actores que trabajan, son los mismos, lo hemos visto esto, ¿no? Y que están manteniendo la vida cultural de un pueblo pequeño desde una práctica veterinaria o desde una práctica de ganadería o lo que sea, Esto yo creo que es lo interesante, es el reto de la sostenibilidad para el sector cultural, salir de su cáscara e interactuar con los otros sistemas sociales y preocuparse por los temas globales, que es lo que la Agenda 2030 nos ofrece. ¿Y una palabra pedida? Sí, y quiero ser muy breve, porque a la pregunta, a la inquietud que manifestaba Joan, yo le encontré respuesta que luego he ido constatando gracias a Alfons y al grupo de Cultura y Desarrollo Sostenible que él ha liderado y ha promovido. En una de las reuniones, el profesor Parreño a mí me ayudó a entender esto, porque decía, ¿cómo puede la cultura, los lenguajes artísticos y los profesionales culturales contribuir a esa difusión del conocimiento científico, pero además transformando conductas, que es lo que en el fondo buscamos, ¿no? Y la neurociencia ya nos ha contado y demostrado que el conocimiento solo no modifica conductas, no modifica conciencia, es la emoción. Y como es a través de la emoción la única esperanza, la única vía que tenemos de modificar conductas individuales y colectivas, ahí yo creo que reside la necesaria alianza entre los lenguajes culturales, artísticos y la ciencia para permear de verdad la sociedad. Creo que Cristina, ¿no? ¿Querías tú? Bueno, lo de lo que preguntaba sí, yo, ¿no? Quería comentarle a Alfons que cuando he dicho que somos la mitad de la población, bueno, somos la mitad de la población, pero que en estadísticas luego de consumo cultural resulta que la mujer va más a museos, lee más libros encima. Entonces se produce la paradoja y la gran contradicción de que los bienes culturales que ella produce tienen menor legitimidad, menor visibilidad. Entonces ya entramos ahí en una contradicción interesante. Y pues cuánto me alegro del avance en cultura, de la perspectiva de género y de la paridad y todo esto, porque es verdad que yo creo que en España la ley de igualdad y en fin y las asociaciones y las mujeres han ido haciendo mucho por este tema. Y lo que decía Joan es que el tema está en la educación, es verdad, bueno, tenemos que llamarlo educación, pero ¿cómo educar en roles que no reproduzcan los estereotipos? Los estereotipos de mujer cuidadora y hombre que se dedica, bueno, pues más a la acción y es menos pasivo, porque los mismos juguetes que ya les damos a los niños y en las familias, el niño siempre con mecanos y juguetes que puede desarrollar capacidades espaciales, y a la niña es instintivo que vas con la muñeca o el osito a hacerle así, ¿no? Entonces, en esa primera ya construcción que vamos llevando, la familia, las instituciones, creo que se posibilitan que surjan capacidades diferentes. Entonces, cuando vemos los bachilleratos tecnológicos llenos de chicos y los bachilleratos de humanidad llenos de chicas, pues al final también responde mucho a esta educación que hemos ido, cómo construimos las subjetividades, cómo construimos a los sujetos, ¿no? Bueno, esa era una idea. Sí, una pregunta más y damos paso, si os parece, al siguiente diálogo, Roberto.
Bueno, no es una pregunta, es una reflexión a partir de lo que decía Joan, planteaba Joan y lo que habéis ido hablando, ¿no? A veces esa relación que tiene que ver con el género está vinculada a sesgos que no son, que en el fondo evidentemente son culturales, pero no son tan complicados, son muy simples. Y lo digo por una experiencia, igual incluso tú recuerdas, en la Universidad de Deusto hace muchos años, la carrera de informática se llamaba informática y estaba llena de mujeres. Y cuando pasó a llamarse ingeniería informática, se vació de mujeres. Digo porque trabajamos un proyecto en relación a eso, porque y era una cuestión de denominación, pero ahí está el sesgo, ¿no? El sesgo está en la palabra ingeniería, ¿no? Tal. Yo comentaba esta mañana, en una pequeña reunión que hemos tenido, vengo del mobile y mayoritariamente hombres. Hombres sí, hay mujeres, pero básicamente en una posición, en los pitch de presentación, mayoritariamente hombres, en una proporción desmesurada. Por tanto, es evidente que el mundo de la tecnología está ahí dominado y hay sesgos culturales evidentes, ¿no? Pero a veces están en algo tan simple como una denominación, una forma de llamar a las cosas, ¿no? Lo digo porque eso me llamó mucho la atención. Y respecto a la relación artes, cultura, ciencia, yo creo que se sigue viviendo una clara jerarquía disciplinar, es decir, el mundo científico no reconoce el mundo de las artes y en general de las humanidades como en igualdad de condiciones, como ámbito de conocimiento, como ámbito de pensamiento, como ámbito de abordar la complejidad, y simplemente pues eso hace que en el mejor de los casos la mayoría de los programas de relación arte-ciencia, al margen de los de ciencia ciudadana, etcétera, etcétera, que intentan acercar, socializar, familiarizar a la población con determinados fenómenos científicos o tecnológicos, la mayoría de los casos de relación arte-ciencia se centran en la visualización artística de procesos científicos. Y esto, que se está poniendo además cada vez más de moda, es por un lado tiene un aspecto muy positivo, pero por otro lado altamente arriesgado, porque sigue siendo simplemente eso, ¿no? Volvemos a poner las artes como no como procesos de pensamiento complejo, etcétera, etcétera, sino como artefactos al servicio de la ciencia, es decir, la guinda del pastel nuevamente, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con esto, los programas STARS, que son maravillosos, pero tienen alto riesgo de que nos quedemos en que esta es la relación arte y ciencia que queremos para el futuro, y por ahí vamos mal. Bueno, pues si os parece, cortamos aquí, damos paso al siguiente diálogo para ir cumpliendo el horario, ¿vale?